En el programa de hoy desde Argentina habla una de las víctimas de abuso cometidos por el obispo Zanqueta, quien obtuvo el beneficio de arresto domiciliario recientemente. Desde México, en Querétaro se construyen nuevas iglesias por el crecimiento de fieles. Además, recordamos las virtudes del santo sacerdote Maximiliano María Kolbe a 2 días de su fiesta. Hola amigos, qué alegría estar con ustedes. Bienvenidos a un programa más de su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. En exclusiva desde Argentina, uno de los ex seminaristas víctima de abuso cometido por el obispo Gustavo Zanqueta habló esta mañana con Así Prensa. La agencia de noticias miembro de WTN entró en contacto con él en Argentina luego de varios intentos para obtener la opinión de las víctimas tras el beneficio de arresto domiciliario concedido en julio pasado por razones de salud al sentenciado obispo emérito de Orán en el 2017. Escuchemos el audio de parte de la entrevista a la víctima de 28 años, identificada con las siglas GC. Yo quiero saber qué piensas de que le hayan dado arresto domiciliario al obispo Zanqueta. La verdad que no me sorprendió. Un poco sí me sorprendió, pero como yo dije, ¿no? Ha sido un pedido de parte de él y su abogado poder tener una prisión cómoda a su disposición, a la clase que él es. Siempre remarco el poder que tiene y dije que por eso él está en donde está, no en una prisión. Yo siempre digo, si yo hubiese sido, hubiera estado o hubiera perdido el juicio, yo estoy seguro de que nosotros hubiéramos estado en prisión, no en arresto domiciliario. ¿Tú crees que se ha hecho justicia en este caso con el obispo Zanqueta? La justicia sí, se hizo justicia, pero no en la forma en que nosotros esperábamos. ¿Y qué era lo que esperaban? Nosotros esperábamos que él cumpla la condena de una cárcel. Si es que en toda esta situación tú te has sentido atendido o acogido por la Iglesia Católica. No, para nada. Yo desde que dejo el seminario, la Iglesia no se hizo cargo de nosotros, de ninguna situación, de nada, en absolutamente nada. Yo esperaba más de la Iglesia, de poder, como le dije, nos hemos sentido solos en ese sentido. La Iglesia no nos ayudó. ¿Qué llamado le harías tú a la Iglesia ante este caso de Zanqueta? ¿Qué le pedirías tú a la Iglesia? Simplemente pedir a la Iglesia que no, ante una situación así, Dios quiera, en nuestro caso no suceda, pero si en el caso sucede, que no den la espalda como nos dio a nosotros, porque nosotros no nos merecíamos el trato primero de una persona que no es grata a la Iglesia, una persona que dañó a los fieles, el pueblo de Dios. Y segundo, si tanto se exige a los seminarios las terapias psicológicas, yo creo que de esa parte la Iglesia no vio muchas cosas, se sabía muchas cosas de Zanqueta cuando fue ordenado obispo, y yo creo que fue una ¿cómo puedo decir? Una equivocación, por no decir otra palabra, y simplemente eso, que no nos den la espalda, no merecemos trato de eso.
Nos vamos a Nicaragua. El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, pasa su 9º día de arresto domiciliario mientras es investigado por asusar a la población, según la policía. Monseñor Álvarez se ha caracterizado por ser crítico de la dictadura de Daniel Ortega. Aquí la última noticia. Esta tarde, el obispo de Matagalpa continuó con su pastoral por las redes sociales. Al mediodía celebró la Santa Misa y a las 4 de la tarde transmitió el rezo del Vía Crucis. Anoche, el obispo Rolando Álvarez transmitió el rezo del Santo Rosario, pidiendo por el Congreso Nacional Mariano celebrado y por las intenciones del pueblo nicaragüense. Vamos a rezar el Santo Rosario por todos los miles y miles de hermanos y hermanas que en la Santa Misa de esta mañana y en la adoración eucarística nos escribieron para nosotros como sacerdotes, trasladarles sus intenciones al Señor. Junto al obispo también rezaron los 10 entre sacerdotes, seminaristas y laicos detenidos. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En su más reciente publicación por Twitter, ayer jueves, Monseñor Rolando Álvarez dijo: estamos en las manos de Dios, queremos hacer su voluntad y todo para su gloria. Amén. De bondad, de misericordia con nosotros. Y ahora las noticias de la Iglesia en México con nuestro corresponsal Diego López Colín. Desde la Ciudad de México les comento que el Santo Padre envió un mensaje a influencers católicos reunidos en el país en un encuentro de formación pastoral, espiritual y de cómo comunicar mejor el Evangelio. Del lunes 1 al viernes 5 de agosto, 50 evangelizadores digitales se congregaron en la ciudad de Monterrey en el evento Hechos 29. En este mismo, el Papa Francisco compartió un mensaje a los participantes, a los que les pidió no teman equivocarse, ya que dijo: prefiero una iglesia lastimada porque sale a las periferias que una iglesia enferma porque se queda encerrada en sus pequeñas seguridades. Que la misión que llevan adelante en los espacios digitales esté llena de humanidad, vayan a samaritanear esos ambientes para que la cultura contemporánea pueda conocer a Dios sintiéndolo en ustedes. Vayan, lleven la esperanza de Jesús, especialmente con los más alejados, dándoles razones de su esperanza. Que las palabras vayan acompañadas de la caridad y que la virtualidad fortalezca la presencialidad para que la red genere comunión que haga presente a Jesús en su cultura. Luego del evento privado que tuvieron los influencers de varias partes del mundo, se realizaron momentos públicos con demás jóvenes, como una noche de oración y alabanza con el predicador David Bisono, un concierto musical con el cantautor Martín Valverde y una misa con el arzobispo de Monterrey y actual presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, además de pláticas y convivencias. Pasando a otra información, les comento que contrario a la tendencia que existe en varias partes del mundo de abandonar templos por la falta de católicos, aquí en el estado de Querétaro se erigieron 2 templos nuevos gracias al crecimiento de fieles. Anteriormente, 2 iglesias eran las sedes parroquiales para los feligreses de San Juan del Río en el estado de Querétaro. Sin embargo, estas ya tienen a más de 100,000 personas cada una. Por esta razón se dio la noticia de la erección canónica de 2 nuevos templos. Uno de ellos con sede en lo que en la actualidad era un templo sin actividad, en la parte del centro histórico de la ciudad, y otro ubicado en la zona de los barrios tradicionales, cuya sede estará dedicada a Cristo Rey. Con este hecho, Monseñor Fidencio López, obispo de la diócesis, dijo querer abrir una nueva etapa evangelizadora para poder ofrecer más cercanía, más evangelización y más fe. Y para finalizar les comento que la Iglesia Católica se solidarizó con familiares de los trabajadores atrapados en una mina colapsada. El obispo de Piedras Negras en el estado mexicano de Coahuila acudió a la mina de carbón de la comunidad de Agujita en el municipio de Sabinas, que se derrumbó y en la que se encuentran hasta el momento 10 mineros atrapados. El obispo se hizo presente para acompañar espiritualmente a los familiares de los trabajadores, ofrecerles todo el apoyo de la Iglesia Católica y pedir a Dios para que permita a los mineros atrapados regresar con bien a su hogar.
De la misma forma, varios sacerdotes de la diócesis de Piedras Negras acudieron a la zona del desastre, donde instalaron una capilla improvisada para que la gente se pueda reunir a orar. También establecieron un centro de acopio y donativos para apoyar a los rescatistas y a las familias de los mineros. Asimismo, los obispos mexicanos publicaron una carta en la que aseguraron sus oraciones y consuelo a las familias de los mineros. Desde Ciudad de México, reportó para EWTN Noticias, Diego López. Ahora ponemos nuestra atención en la iglesia en Alemania. Una encuesta del Instituto de Investigación de Opinión INSA Consulere, difundida la primera semana de agosto, reveló que una mayoría de católicos en esta nación no aprueba que la iglesia católica esté en contra del aborto. Al 58% de los católicos alemanes no les gusta el hecho de que el Papa y la Iglesia se pronuncien en contra del aborto, según reciente encuesta que el semanario católico alemán Die Tagespost encargó al Instituto de Investigación de Opinión INSA Consulere. Entre los encuestados luteranos, el panorama de la opinión es aún más claro. El 67% no apoya la posición del Papa y la Iglesia sobre la protección de la vida, informó el Tagespost el 8 de agosto. Actualmente Alemania permite el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo, con asesoramiento obligatorio en un centro aprobado por el Estado, así como abortos posteriores en determinadas circunstancias. La Iglesia Católica enseña que el aborto es un mal grave y no es aceptable en ninguna etapa del embarazo. El Papa Francisco ha condenado reiterada y enérgicamente el aborto. También el Catecismo afirma: desde el siglo I la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado y permanece invariable. Seguimos en Alemania para contarles que hay una feligresía que se mantiene fiel a la doctrina de la fe católica a pesar de la abrumadora mayoría en contra, según la encuesta de INSA Consulere que acabamos de conocer. En una carta abierta publicada esta semana por la iniciativa de María 1.0, organización civil católica, una larga lista de firmantes alemanes católicos pidieron al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor George Betzing, que rompa sus lazos con Irme Stetter-Karp, una líder católica laica y copresidenta del Camino Sinodal Alemán. En julio pasado, esta dama exigió una disposición nacional del aborto en el país más poblado de la Unión Europea. Veamos qué exigieron. Los firmantes católicos de la iniciativa María 1.0, entre otros, señalaron lo siguiente en su misiva: a nosotros, los firmantes de esta carta, nos resultaría insoportable pensar que un día usted, Monseñor Betzing, pudiera viajar a Roma codo con la doctora Irme Stetter-Karp como representante de la Iglesia Católica Alemana, o si realmente llegara a ser así, que ella pudiera incluso decidir el destino de la Iglesia Católica Alemana junto con usted como copresidente en el previsto concilio sinodal. Su Excelencia, le pedimos a usted y a sus hermanos en el episcopado que todos prometieron en su consagración profesar de forma pura e íntegra el depósito de la fe de la Iglesia transmitido por los apóstoles, que pongan fin a su cooperación con la doctora Stetter-Karp, a menos que ella esté dispuesta a largo plazo a revisar públicamente su posición y volver a la enseñanza de la Iglesia sobre la protección de la vida por nacer. De igual modo, los integrantes de María 1.0 le recordaron al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana que el Papa Francisco los ha llamado a una conversión pastoral, recordando que la evangelización debe ser el criterio guía por excelencia sobre el cual discernir todos los movimientos que están llamados a dar como comunidad eclesial. Este domingo 14 de agosto la iglesia recuerda a San Maximiliano María Kolbe, sacerdote polaco que dio su vida por otro prisionero durante su cautiverio nazi. En 1982 Juan Pablo II lo canoniza como mártir de la caridad. Sobre San Maximiliano María Kolbe hay mucho que aprender, por eso entramos en comunicación con la hermana María Alejandra Longo de la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios. La hermana María Alejandra está en Fátima, Portugal, desde ahí hablará con nosotros. Hermana, ¿por qué llaman a San Maximiliano María Kolbe el Caballero de la Inmaculada? Sin duda alguna, porque es el creador de la ciudad de la Inmaculada en un siglo en que estamos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, un siglo de luz, de mucha oscuridad, en el que él sabe que la manera de llevar luz a las almas es poniendo a la Inmaculada entre las almas. Y en esa ciudad de la Inmaculada, con más de 400 franciscanos, monjes trabajando, él crea una imprenta con la que edita una revista que se llama El Caballero de la Inmaculada, para llegar a millones de personas
con la devoción a la Inmaculada. ¿Cómo fue su vida como prisionero de los nazis? Él estuvo en el campo de concentración de Auschwitz o Wiesing, del lado de Polonia, y lo recuerdan varios de sus compañeros, porque él, a partir ya de su entrega victimal a favor de otro refugiado, se hace famoso en ese campo, y sus compañeros lo recuerdan por ser un sacerdote, un fraile muy compasivo, lleno de caridad, y que se hacía con los trabajos más difíciles dentro del campo de concentración, que ayudaba a los trabajos más pesados, como los hubo ciertamente, como cargas, como trabajos con la minería, a los que eran obligados todos los refugiados, y él era el primero en ofrecer también su comida y, por supuesto, todo el auxilio espiritual, tanto para los que estaban enfermos como para los que estaban en el campo con los sacramentos. Justamente como nos comenta, ¿cómo fue que se ofreció San Maximiliano a morir por otro prisionero? Sí, tras la fuga de un prisionero, esto es, estamos hablando del año 1941, el 14 de agosto, cada vez que se fugaba un compañero, 10 eran condenados a morir en el búnker de la muerte, ¿no? Que es un búnker, un bungalow, una habitación donde se metía a todos los refugiados que iban destinados a morir, y durante 18 o 20 días no se les daba de comer hasta que al final morían. Entonces, él, consciente de todo eso, sabiendo que ya habían pasado 9 compañeros y el número 10, que de los destinados a morir, comenzó a pedir por favor clemencia, porque él era padre de familia, era un sargento polaco, judío, era padre de familia, y pide clemencia porque sus hijos iban a quedar sin él. Y San Maximiliano Kolbe, viendo eso, decide entregar su vida, porque, como bien dice el Evangelio, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y él, ya lleno de caridad y habiendo practicado tantos actos de caridad y de amor a la Virgen, decide, ya como acto final, entregar su vida a cambio de este refugiado, y es destinado al búnker de la muerte durante pues eso, 2 semanas, un poco más, y él, cuenta el guardia que estaba en ese búnker de la muerte vigilando, que en todo momento se oían cantos religiosos y plegarias, oraciones, porque el mismo San Maximiliano se encargaba de elevar el ambiente y de intentar llevar a todos al cielo, aprovechando ese último momento junto con todos ellos. Él fue el último en morir, como si esperara que el resto también muriera para poder llevarlos al cielo. Él fue el último que entregó su alma a Dios después de una inyección letal. ¿Cuáles son las virtudes de San Maximiliano María Kolbe que deberíamos imitar? Pues en estos tiempos de tanta oscuridad, sin duda alguna, el amor a la Virgen es el primero, porque en un momento de guerra, en un momento de dificultades, como está pasando ahora mismo el mundo y como lo pasó entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, San Maximiliano Kolbe con la Virgen supo llevar luz a todas las almas y a todos los corazones. En segundo lugar, la pobreza. Él es un hijo de San Francisco. Evitar todo gasto superfluo, y así como él decía, pues gastar, pero para aquello que sea para la mayor gloria de Dios. Y en tercer lugar, la caridad, el preocuparse, el amor por el prójimo, por los corazones, por conquistar los corazones para Dios, llevarlos a Dios, y llegar hasta dar la vida como la dio él, en beneficio de los hermanos más necesitados, ¿no? En su caso fue un refugiado en un campo de concentración, pero nosotros también tenemos junto a nosotros muchas personas que también están pasando momentos muy difíciles y a los que podemos ayudar con nuestro ejemplo, nuestro testimonio y nuestra caridad. Sin duda, San Maximiliano María Kolbe es un gran santo al que debemos imitar. Hermana María Alejandra Longo, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Natalie. Hacemos una breve pausa y al volver, el Papa recibe a un grupo de personas trans en el Vaticano. Además, desde Ecuador conoceremos a María Claudia Polo, joven cantante que pone su talento al servicio de Dios. Ya volvemos con más información con Enfoque Católico. El Santo Padre participó en silla de ruedas en el funeral del cardenal más anciano del mundo. Conozcamos los detalles en la siguiente nota.
El cardenal Joseph Tonko era el miembro más anciano del colegio cardenalicio. Falleció a los 98 años. Su funeral se realizó en el altar de la confesión de la Basílica de San Pedro del Vaticano. La Eucaristía fue presidida por el decano del colegio cardenalicio, cardenal Giovanni Battista Re, quien recordó su vida y le dedicó unas palabras. Estamos reunidos en torno al altar del Señor para rezar y para darle el extremo saludo fraterno al cardenal Joseph Tonko. El Santo Padre lamentó la muerte del cardenal Tonko, quien murió el 8 de agosto en Roma a través de un telegrama enviado el mismo día de su fallecimiento. Ahí expresó su más sentido pésame y destacó que el cardenal fue un estimado y sabio hermano, que sostenido por una fe profunda y una visión de futuro, sirvió al Evangelio y a la Iglesia con humildad y abnegación. El entierro del cardenal será el próximo 16 de agosto. Al finalizar la misa, el Papa presidió el rito de la última comendatio y la valedictio en latín. Et esse a nos, cui relinquimur, invicem consolemur, in verbis fidei donde concurramus omnes in Cristo, et sic semper tecum, et cum fratre nostro esse possimus, per Christum Dominum nostrum. Amén. El padre Johnny Vargas, natural de Ecuador, pero ordenado e incorporado en la diócesis de Bilbao, en España, falleció a los 44 años, víctima de una enfermedad viral en su país natal. Nació en Santiago de Guayaquil en enero de 1978. Estuvo vinculado a los misioneros del Verbo Divino, quienes lo enviaron a estudiar a Bogotá, Colombia, tras realizar sus primeros votos. Luego llegó a Bilbao en 2007, donde estudió teología en la Universidad de Deusto. Al llegar a la ciudad, buscó una comunidad parroquial latinoamericana. Ingresó en el seminario en 2009 a los 31 años y fue ordenado sacerdote el 15 de junio de 2014. En una nota, el obispado de Bilbao expresó: ha dejado huérfana a la comunidad latinoamericana de la que era un claro referente. Se ha ido sin hacer ruido porque era así, silencioso y prudente. Del presbítero fallecido se destaca que definía su carácter con su amabilidad y educación y que mucha gente lo recordará con la sonrisa en los labios. El Papa Francisco recibió a un grupo de personas trans el miércoles 10 de agosto en el Vaticano. No se han publicado fotos ni videos del encuentro. Se trataría del cuarto grupo de personas trans en lo que va de este 2022, según indicó la agencia AP, con información del diario de la Santa Sede del Observatorio Romano. Este grupo fue acogido en la parroquia Beata Virgen Inmaculada en el barrio romano de Torba y Anica. AP precisó que el pontífice ha recibido a otros 3 grupos de trans en los días 27 de abril, 22 de junio y 3 de agosto. La Iglesia Católica enseña que sobre la homosexualidad, estas personas están llamadas a la castidad y mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Hoy nos vamos hasta Ecuador, donde se encuentra María Claudia Polo. Ella es una joven cantante que ha decidido poner sus dones al servicio de Dios como cantante católica. Recientemente ha lanzado su primer sencillo titulado Eres. Aquí les presentamos una parte de la canción. Tomas mi nada vacía, me regalas ganas de soñar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota, me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar, conmigo a cenar. Y estamos conectados con María Claudia desde Ecuador. María Claudia, felicidades por tu primer sencillo. Cuéntanos cómo fue tu llamado a hacer música para Dios. Hola Natalie, ¿cómo estás? En realidad, bueno, y primero que nada agradecerles por la invitación. Mi llamado inicial fue en el seno de mi familia, dado que nací en una familia católica y desde pequeña tuve esta inclinación a la parte musical. Así que poco a poco se fueron fusionando esos dos caminos hasta llegar a lo que soy ahora. ¿Qué significa para ti este camino de evangelización? Para mí esta es una misión a la cual necesito responder a la llamada y pues una misión de amor, una misión de sacrificio y más que nada una misión para poder compartir con todas las personas que están buscando a Dios. ¿Por qué es importante la formación espiritual y musical para servir como cantante católico? Siento que el cantante católico tiene que ser un cantante integral, no solamente dedicarse pues a la parte de técnica vocal y cosas así, sino ser
íntegro, tener una espiritualidad sólida y pues irse formando siempre hay como seguir aprendiendo y pues dando la mayor gloria a Dios. Hablemos ahora de este nuevo tema, María Claudia. ¿Cuál es el mensaje que buscas transmitir con esta canción? Bueno, mi nuevo tema Eres busca que las personas que lo escuchan se pregunten ¿quién es Dios para mí? ¿Dónde está Dios en mi vida? Así que yo les llamo y les invito a que se pregunten en qué cosas puedo encontrar a Dios, desde las más pequeñas o desde aquellas que son grandes, como por ejemplo la naturaleza, que la vemos todos los días y por verla todos los días quizás se nos ha quitado el asombro. Así que volverse a enamorar, volverse a asombrar y darse cuenta que Dios está presente en todo como padre que ama a sus hijos. Así es. ¿Cómo ha sido posible la producción musical y audiovisual del tema? Bueno, estoy trabajando de la mano con Aguas Claras Misión, quienes fueron los productores del programa Enviados, por los cuales yo logré conseguir este nuevo sencillo. Estoy trabajando con mi productor Juan Delgado y la compañía Via Cantus, que es el label con el que estoy trabajando. ¿Cómo pueden hacer las personas para encontrar tu música? Bueno, me pueden seguir en mis redes sociales, @MariaClaudiaMúsica, en Instagram, en Facebook, en TikTok y pueden encontrar también el video Eres María Claudia Polo en YouTube. María Claudia Polo, gracias por la entrevista y que Dios bendiga tu camino en este servicio. Gracias, Natalie, a ti. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta el lunes.